Tengo algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno es estar con ustedes otra vez, vos del otro lado, que me estés escuchando. Pasó un tiempo, ¿no? Y sí, la verdad que sí, venía pensando qué podía grabar. Han sucedido algunas cosas que fueron definiendo el tema de hoy y estoy muy contento y emocionado por hablarlo. Quiero agradecer a todos los que me escuchan desde diferentes lugares. La verdad, muy agradecido. Gracias a los que me escuchan continuamente, a aquellos que me escuchan esporádicamente. Muchísimas gracias. Y hoy quiero hablarte de un cliché, ¿no? ¿Qué es un cliché? Cliché es una palabra francesa y el cliché es una frase, es una expresión, una acción o idea que ha sido usada en exceso hasta el punto que ya pierde su novedad, ¿no? Que especialmente si en un principio fue considerada muy importante, muy poderosa, muy innovadora, ya después de que tantas veces se dijo, pierde ese poder, ¿no? Esa novedad. Entonces, quiero hablarte de un cliché que para el cristiano tiene que ser continuamente una novedad y una realidad. Y quiero decirte la frase, a ver si tal vez la escuchaste alguna vez, o la escuchaste muchas veces, o la has escuchado miles de veces. Es la frase: lo mejor está por venir. ¿La escuchaste? Seguramente que sí. Yo siempre la escuché. Lo mejor está por venir. Hasta llegué a decir en algún momento en mi vida que era más un cliché que una frase real, ¿no? Y siempre la he escuchado en todos lados. No sé si esta frase estará en otros idiomas, tal vez de una forma diferente. Pero déjame decirte que he comprendido y Dios me ha hablado hace unos años, juntamente con mi esposa, y lo creemos firmemente, es que no es una frase armada para nosotros, para los hijos de Dios, para los nacidos de nuevo, para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. No es un cliché, no es una frase armada. Aquellos que tenemos una vida llena de Cristo, que pertenecemos a la vid verdadera, que corre ese río de agua viva en nuestro interior, para aquellos que estamos en Cristo y que han dejado que Cristo empiece a trabajar y a comenzar esa buena obra en nosotros, perfeccionándola hasta que Él vuelva, creo que es una realidad continua de que podemos decir lo mejor siempre está por venir, y te lo quiero decir a vos, no es un cliché. Y voy a intentar en estos minutos que tal vez tus ojos puedan abrirse y puedas abrazar esta frase y con la verdad de la palabra, con lo que somos y lo que Cristo es para nosotros. En el primer capítulo de Pedro, de la primera carta de Pedro, entre el versículo 14 al 21, Pedro detalla una vida, lo que es una vida llena de Cristo. El versículo clave es el 13, pero lo quiero dejar para el final, porque es la verdad con que se encierra todo lo que Pedro viene hablando. Entonces, Pedro detalla esta realidad, una vida llena de Cristo. Pedro encuentra tres características de esta vida y quiero comenzar con estas tres características que Pedro detalla y terminar con lo que no es una frase armada, con lo que no es un cliché para nosotros. Primero, lo que dice Pedro en el capítulo 1, del 14 al 16 de estos versículos, es que la vida llena de Cristo es una vida de obediencia y de santidad. El ser escogido de Dios es entrar. No solo es un gran privilegio el hecho de ser hijos de Dios, sino es una gran responsabilidad. Entonces Pedro ahí escribe y recuerda un antiguo mandamiento o un mandamiento del Antiguo Testamento de toda la religión hebrea, que Dios siempre continuamente insistía al pueblo a que fuera santo, porque Él es santo. Sed santo
pues yo soy santo. Y la palabra santo es agios, y el sentido de esta palabra, de la raíz, es diferente porque pertenece a Dios. Entonces, lo que Dios estaba diciendo es: sean diferentes porque ustedes pertenecen a mí. En este sentido, por ejemplo, el templo y el sábado eran santos, ¿no? Porque eran diferentes. Y los cristianos son santos porque somos diferentes de todos los demás. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Dios, que es el único santo por excelencia. Un cristiano es una persona que pertenece a Dios, porque Dios la ha elegido para una labor en el mundo. Dios nos ha elegido para una labor en este mundo y para un destino en la eternidad. Hemos sido elegidos para vivir para Dios en el tiempo y para vivir con Él en la eternidad. En este mundo hoy nos toca crecer en el Señor, crecer en sus palabras, obedecer sus leyes y reproducir su vida. A nosotros se nos encomienda una tarea diferente, y esta es la verdad: le pertenecemos a Dios, y porque le pertenecemos a Dios somos diferentes y podemos reproducir la vida de Dios y obviamente el ser diferentes. Y hay otro punto que Pedro nos está hablando, que la vida llena de Cristo es una vida de reverencia. La reverencia es esto de la actitud mental de la persona que es consciente de que está en la presencia de Dios. Reverencia en este punto es que una persona es consciente que está en la presencia de Dios. En estos 5 versículos, Pedro escoge 3 razones para esta reverencia, o sea, para que una persona sea consciente de que en el momento que abre su corazón a Cristo, desde el momento que nace de nuevo, está delante de Dios todos los días de su vida. Entonces, la primera razón que Pedro escoge es que el cristiano es un forastero en este mundo. Nosotros vivimos nuestra vida a la sombra de la eternidad. Nosotros tenemos en mente siempre no solo dónde estamos, sino también a dónde nos dirigimos. En el momento que recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, tenemos los pies, hay una frase muy conocida que me gusta: los pies sobre la tierra, pero nuestra mirada, nuestra mente, hacia dónde nos dirigimos. Y obviamente vamos a Dios y nos vamos a encontrar con Dios y vamos a estar delante de Él. Y el cristiano es una persona que obviamente tenemos que y vamos a rendir cuenta delante de Dios en algún momento de nuestras vidas, cuando estemos delante de Él. La vida en este mundo entonces va a adquirir una gran importancia porque conduce y nos está llevando a estar delante de Dios. Entonces es importante tener presente que continuamente estamos en su presencia. Y la última que utiliza Pedro es: el cristiano vive con reverencia su vida porque su vida costó muy cara. Tu vida, mi vida costó muy cara. Nada menos que la vida y la muerte de Cristo. Entonces, como la vida tiene un valor tan incalculable, no se puede perder, no se puede desperdiciar. Y quiero hacer un paréntesis acerca de lo que es el suicidio. Judas se ahorcó porque no aguantó la vida y no quiso reconciliación y no quiso volverse a Cristo después de semejante traición. El hecho del suicidio nos representa el no aceptar y no reconocer el precio que se nos pagó por nosotros, el precio de que Cristo pagó por vos. El suicidio no es una opción, el suicidio es un escape. El suicidio es decir: yo no acepto lo que Cristo hizo por mí. El suicidio es decir: yo no valoro lo que Cristo hizo por mí. Y el no valorar la cruz, el no valorar lo que Cristo hizo por vos, es errar al blanco, es perder la vida literalmente e irte a una eternidad sin Jesús. Entonces Pedro estaba hablando de este valor incalculable.
el hecho de que me hace estar consciente de que estoy continuamente en la presencia de Dios y delante de Dios todos los días de mi vida, es que sé que mi vida tiene un valor alto. Y como mi vida tiene un valor tan incalculable, no se puede perder ese valor. No puedo desperdiciar mi vida. Si yo desperdicio mi vida en el pecado, es porque no valoro el sacrificio de Cristo, ¿no? Ninguna persona respetable malgasta lo que tiene un valor tan alto. Ningún humano, ¿no? Si tenés algo valioso, no lo vas a malgastar. Entonces, Pedro nos habla de reverencia. Pedro nos habla de obediencia y santidad, lo que representa una vida llena de Cristo. Y también una vida llena de Cristo, obviamente, es una vida de amor, donde se manifiesta en ese amor fraternal, ¿no? Nuestra vida se debe manifestar en un amor hacia los que nos rodean, sincero, cordial, un amor firme. El cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo, y como todos sabemos, no de una simiente mortal, sino de Cristo. Hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Somos y hemos sido hechos nuevos o de nuevo. Y porque hemos nacido de nuevo, la vida de Dios está en nosotros. Algo que dije al principio. Entonces, la característica suprema de la vida de Dios es el amor. Entonces, si la característica suprema de la vida de Dios es el amor y yo he nacido de nuevo y la vida de Dios está en mí, es que el amor de Dios está en mí. Entonces, yo como cristiano tengo que mostrar a los demás ese amor divino. Juan nos habla mucho acerca del amor de Dios y Juan nos dice, Dios es amor y este amor ha nacido en nosotros. Y Jesús también dijo un mandamiento que resume a todo, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y amar al prójimo. Entonces, una vida llena de Dios es una vida que es diferente. Una vida llena de Dios es una vida que está entregada a Cristo y que vive en obediencia. Una vida llena de Dios es una vida que es consciente que está delante de Dios todos los días. Una vida llena de Dios es una vida que ama al prójimo. Entonces Pedro, y acá quiero ir al versículo final que quiero compartir con ustedes, el 13 del capítulo 1, Pedro dice, esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, esta vida llena de Dios, llena de Cristo que tenemos, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, llegad a la decisión final de poner vuestra esperanza en la gracia que se os va a traer cuando se revele Jesucristo. Como venimos diciendo, Pedro viene hablando de la grandeza del cristiano, de lo que es una vida llena de Cristo. Pero el cristiano, o sea, nosotros nunca vamos a poder o nunca debemos perdernos en los sueños del futuro, sino que siempre tenemos que estar firmes en la batalla que tenemos continuamente donde hoy vivimos. Entonces, Pedro habla de cuidar esta vida llena de Cristo y ya voy a llegar a este punto de este cliché. Entonces, lo primero que dice Pedro es ciñan los lomos de la mente. Y yo dije, ¿qué onda? Ceñir los lomos de la mente. ¿Qué significa esta frase? Y es una frase muy gráfica que utiliza Pedro, porque en Oriente era común que los hombres lleven túnicas largas, sueltas, y esto les permitía mantenerse frescos, porque era un área de mucho calor, y les permitía avanzar rápido o trabajar de una manera ardua, no una manera fuerte. Entonces Pedro nos está diciendo, y les estaba diciendo a los suyos, que hay que estar dispuesto para una ardua tarea intelectual. Nunca te tenés que contentar con una fe superficial, con una fe inconcreta. No leas la Biblia, escudriñá la Biblia. Hay que
proponerse y tenés que proponerte el hecho de pensar las cosas en serio y a fondo, de tener tiempo en tu devocional, tener tiempo con la palabra de Dios, ¿no? Porque tal vez cometas algunos errores o algunas equivocaciones, pero lo que saques de ahí, lo que saques de estar con la palabra de Cristo, de leer, de estudiarla, va a ser tuyo y nadie te lo va a quitar. Entonces Pedro dice, profundicen, no se queden con una fe superficial. Y a veces veo las redes que es el púlpito de muchos, ¿no? Y sacan temas. Y esto me lleva al otro punto. Y cosas, y discutimos por cosas superficiales, por si está bien un tatuaje o está mal, cosas que son superficiales, que no tienen sentido. Y Pedro dice, no tengan una fe débil, una fe superficial, sino que profundicen, sean sobrios. Y sobrio, ¿no? Sobrio puede querer decir solamente que no está borracho, ¿no? Y también quiere decir que se tiene una mente equilibrada. O sea, uno no se intoxica, no se tiene que intoxicar con bebidas intoxicantes ni con ideas intoxicantes. Tiene que mantener su juicio equilibrado. No sigas lo que dice toda la multitud. Le es fácil al cristiano dejarse llevar por esto, por aquello, por aquel entusiasmo repentino, por aquella moda, por aquella manía, no por tantas cosas que se escriben por ahí. Y Pedro les está diciendo y les exhorta que mantengan la compostura esencial que les propia a los que saben lo que creen. Y porque ceñís tu mente, porque escudriñás las escrituras, sabes lo que crees. No tengas una fe superficial. Y esto me lleva a lo último, porque si tenés una vida llena de Cristo, si tenés una vida que escudriña las escrituras, que no perdés el tiempo en discusiones en redes sociales sobre quién tiene la razón, porque creo que entre cristianos, y puedo leerlos como que, a ver quién tiene la razón, y estamos perdiendo de vista lo esencial. Y Pedro está hablando de esto, de escudriñar, de conocer el corazón de Cristo. Ser sobrios, ser equilibrados. Y, y acá podemos llegar al punto clímax. Pedro dice, entonces, pongan su esperanza en la gracia que se les va a dar cuando venga Jesucristo. Y te lo cambio las palabras. Pedro dice, gente, lo mejor está por venir. La gran característica del cristiano es el vivir en esperanza, porque vive en esperanza, puede soportar las pruebas del presente. Yo a veces pienso cómo pudo soportar Pablo, cómo pudo soportar Pedro, cómo pudo soportar la iglesia, ¿no? Porque cuando Pedro escribe su carta, la iglesia estaba empezando a ser perseguida y estaba Nerón al poder y le hacía cosas terribles a la iglesia. Y aún así, Pedro le decía a la iglesia, lo mejor estaba por venir, ¿no? Y a veces pienso en la iglesia en ese momento al leer la carta de Pedro y dice, ¿cómo puede ser que lo mejor esté por venir con todo lo que estamos viviendo? Entonces Pedro le dice, pongan su esperanza en la gracia que se les va a dar cuando venga Jesucristo. Y la gran característica del cristiano es el vivir en esperanza, porque vive en esperanza, puede soportar las pruebas del presente. Para cristiano, lo mejor siempre está por venir. Y podemos vivir con agradecimiento por todas las misericordias del pasado. Podemos vivir con valor de aceptar los desafíos del presente y con una esperanza segura de que en Cristo, y esta es la clave, en Cristo lo mejor es lo que está todavía por venir. Por eso esto no es un cliché,
es una realidad. Y tuve una charla hace unos días con una persona y él me decía esto. Dice, yo encontré que realmente en Jesús lo mejor está por venir, que no era una frase armada. Porque, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Morir. Y si tu vida fue comprada por Cristo, y si yo me muero, decía esta persona, me voy a una eternidad con Jesús. Entonces, llegué a la conclusión de que esta frase es cierta. Y Pedro nos dice que lo mejor está por venir. En Cristo siempre lo mejor está por venir. Nosotros hemos dejado atrás una vida sin sentido, una vida hueca, descontrolada por nuestros deseos. Hemos abierto nuestro corazón a Cristo, salió a nuestro encuentro, nos apartó, nos santificó. Somos diferentes, ¿no? Una vida llena de Cristo, que el cual Él pagó un precio incalculable por nosotros, con su muerte y su resurrección. Somos forasteros, peregrinos en este mundo, porque vivimos la vida acá, pero sin dejar de mirar lo que viene. En Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenemos que aprender a vivir así. Estamos viviendo nuestro tiempo, aún en el mundo entero, una situación difícil que es oscura, ¿no? Es complicada. Pero déjame decirte esto que te dije recién. Para nosotros, para aquel que tiene a Cristo, para aquel que ha nacido de nuevo, hay un horizonte de esperanza. No podemos parar en la plataforma más difícil, como cuando Pedro escribió esta carta que le escribía a la iglesia en el tiempo de Nerón. Y Pedro les dijo esto: esta vida llena de Cristo, cuídenla, ¿no? Cuídala, escudriñá, sé sobrio, porque lo mejor está al frente. No desesperes, lo mejor en Cristo siempre está por venir. No es un cliché entonces, no es una frase armada. Te diste cuenta que Cristo mismo nos está diciendo: no desesperes, esta esperanza que yo te doy, esta esperanza real, es que te está mostrando que adelante se viene lo mejor. Así que ahí donde estás, en el lugar que me estás escuchando, no sé cuál es tu realidad, pero levantá la mirada y podés ver y vislumbrar que en Cristo lo mejor está viniendo. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Qué bueno es poder compartir este tiempo juntos y terminar de esta manera. Compartí con tus amigos, con tus conocidos, que pueda correr este audio y ser de bendición a otros. Y bueno, prometo no tardarme tanto para nuestro próximo episodio, para nuestro próximo encuentro. Así que será un hasta la próxima.